Pues aquí en su programa de Libro de Cielo. Y pues vamos a continuar con nuestras lecturas. Esperando, yo quisiera hacer un pequeño comentario, como de costumbre. O sea, todo esto que estamos oyendo, todo esto que estamos meditando, son lecturas, son dictados de Jesús a Luisa, que lo podemos tomar como algo muy bello, muy bonito, como algo que nos emociona. Pero recordemos, si esto no lo llevamos a la práctica, si esto no lo pasamos como vida, la vida de Jesús en nosotros jamás podrá realizarse. Jesús quiere que esto lo pongamos en nuestra voluntad para que animada con estas verdades, se decida a darle las riendas de nuestra vida a la voluntad divina. O sea, este es el punto principal, ¿no? Todo lo que Jesús se molestó en dictar, todo lo que Jesús se tardó, el trabajo que hizo en Luisa, no es solamente para Luisa, no es solamente para fundar su reino, sino todo eso va dirigido sobre todo a nosotros, para darnos a entender que lo que quiere es vivir en nosotros, que nosotros seamos ese medio de liberador de Jesús, donde un Jesús llegue y pueda continuar su vida aquí en este mundo, obrando, actuando todo lo que hizo, todo lo que actuó en su tiempo que estuvo en la tierra, ahora desea continuarlo. Y para eso desea poner su vida en nosotros, desea darnos los derechos sobre su vida, sobre su potencia, sobre su santidad, sobre su belleza, sobre todo los derechos. De todos sus atributos. De todos sus atributos. Pero ¿qué es darnos los derechos? Pues que sean como nuestros, ya Puedes poseerlos. usar todo lo de él. Usarlo y usarlo ya con la plena conciencia de que es nuestro. O sea, ya no tenemos que, ¿cómo decir? Que pedir permiso, vamos a decir. Ya no tenemos que pedir, no tenemos que hacer intercesión, no tenemos que estar recurriendo a Él para hacerlo, sino que dándonos los derechos sobre todo lo suyo, ahora la criatura va a decidir qué hacer con lo suyo, a sabiendas de que nunca se podrá hacer algo que esté en contra de lo que Él quiere. Porque sí, porque es con su misma voluntad. Es con su misma voluntad. Por lo tanto, pero no hay la más mínima preocupación de usarlo mal. Pero también hay que entender que para eso se requiere de una total entrega, de un total abandono. Y que todo lo que Jesús nos va diciendo en estas lecturas, la finalidad es esa, el cómo lograrlo, el qué pasa cuando lo logras, el qué pasa cuando vives en esta voluntad. Así que yo les suplico nuevamente que tengamos un poquito de paciencia, porque en ocasiones quisiéramos oír más lecturas, quisiéramos adentrarnos más en los escritos, pero no tendría ningún sentido leer mucho, porque una lectura hace que nos olvidemos de la anterior. Entonces, por eso es que hemos decidido hacer pocas lecturas, tratando de meditar hasta donde podamos y hacer la firme propósito de continuar meditando, rumiando, como dice Jesús, para que estas verdades se vayan adentrando en nuestra voluntad y vayan formando la verdadera vida de Jesús en nosotros. Así que adelante, no sé qué opinión tengan. No, es que se me ocurre algo. Vamos haciendo verdades, las vamos haciendo vida. Digamos, ya son nuestras. Así es. Pero se podría decir que aquí en la Divina Voluntad
recorremos un camino y quedaríamos ya seguros en que el camino ya es nuestro. Digamos, por ejemplo, si yo entro a estudiar primaria, termino sexto de primaria, me dan mi certificado y ya pase lo que pase, nadie me va a quitar mi primaria, ya la estudié. Ya la estudiaste. Y luego secundaria, ¿sí? Así se podrá decir que en la divina voluntad va uno graduándose Sí, en verdades. sí, definitivamente sí, pero hay que distinguir lo que son actos en la divina voluntad y lo que es vida en la divina voluntad. La criatura, en cuanto empieza a conocer de esto y se decide, realmente tiene el deseo de fundirse en esa divina voluntad, el solo deseo hace que Jesús concurra con esa criatura a hacer sus obras. Y entonces la criatura empieza a hacer actos divinos. Actos divinos que se traducen en vidas divinas, pero que ahora le pertenecen a esa criatura. ¿Sí? Sin embargo, si de repente vuelve la voluntad humana, bueno, se corta ese proceso, quedan esos actos a reserva de la persona, como propiedad de la persona, pero quedan en el cielo. Son vidas divinas que no pueden quedar a expensas de una voluntad humana. Entonces quedan a expensas de Dios en el cielo, esperando a que aquella criatura llegue para dárselas en propiedad. Que eso es lo que le pasó a Adán. Adán, todo el tiempo que vivió en la divina voluntad antes de la desobediencia, está acumulando actos divinos que son vidas divinas. Y Jesús le dice a Luisa, Adán es el santo más santo que hay, porque es el único que tiene actos en la unidad con mi querer. O sea, actos divinos. Para hacer vida, que creo que la diferencia es obvia, ¿no? Una cosa es hacer un acto y otra cosa es hacer vida. La vida es continuada, no se interrumpe jamás. La vida debe tener esa característica. Cuando la criatura ya no vuelve a salirse, no vuelve a usar su voluntad, en ese momento ya se considera vida divina. Doctor, y en esos actos que se están haciendo, en lo que se llega a ser vida, yo creo que en cuanto la criatura lo deja de hacer, Jesús es el primero, el que está ahí pendiente en que la criatura vuelva a fundirse en la divina voluntad, ¿verdad? Y hacer actos divinos. Sí, y esto es algo que es muy, ¿cómo diríamos? Nos anima mucho. Jesús dice que una criatura que hizo un acto en su voluntad, no se puede perder. Así, no se puede perder. Porque es una vida de y él, dice que llegarán a ser hasta lo indecible. Yo no sé qué sea lo indecible para Dios. O sea, puedo decir que es indecible para mí, pero para Dios, bueno, pero son expresiones de Él para que aquella criatura no se pierda. Y lo puede amarrar al purgatorio 1.000.000 de años. Si quieres, lo amarren al purgatorio 1.000.000 de años, pero al final, cuando llegue al cielo, esas vidas divinas tendrán dueño, porque ya tienen un dueño, ya tienen un apellido, vamos a decirlo así, y no se pueden quedar volando sin una criatura a la cual le pertenecen. Entonces, el hacer un acto en la divina voluntad es garantía de salvación. ¿Sí? Garantía de salvación. Hay que apurarnos. Hay que apurarnos. Así que si entendemos esto, bueno, pues entendemos que de ahí en adelante Jesús hará hasta lo imposible, porque no solo no se pierda, sino que llegue a ser vida. Claro, él es el más interesado. Así es. Se puede salir, puede hacer sus pequeños, ¿cómo diríamos? Rebeldías, se sale y vuelve a entrar, pero al final entrará. Y si no como vida, cuando menos sí como actos. Bueno, porque también Jesús dice que no hace trato con niños. Así es.
O sea que Ujú. a lo mejor 1 o 2 salidas están bien, pero no de diario. Claro. Ujú. Yo creo que las salidas, cuando no son voluntarios, Ah, cuando no son originadas por la voluntad humana, por la negligencia, por la firme convicción de querer hacer algo en contra, o sea, y cuando no es generado por eso, Dios suple. La debilidad humana, los olvidos humanos, las, todas Distracciones. las, Ujú. no distracciones, todo lo, bueno, todo el entorno, ¿no? Laboral, social, familiar, los problemas, en fin, a veces nos disturban y nos sacan. Pero Jesús dice que mientras no sea voluntario, Él sigue supliendo, sigue haciendo lo suyo, y cuando la criatura se dé cuenta y vuelva otra vez a ponerse en contacto con Él, Él le da todo lo que hizo, se lo da como suyo. Ujú. Así que en realidad yo creo que no hay problema, ¿no? Pero sí es una garantía. No se puede perder. Ujú. Claro. Ujú. Bueno, Muy bien. pues a ver, Bueno, vamos a empezamos, la... doctor. ¿Sí? Continuamos con la 1178 de agosto 15 de 1914. El alma mitiga los dolores de Jesús. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, saliéndose de la costumbre que tiene conmigo en este periodo de mi vida, que si viene es por poco y como de escapada, y casi con la total cesación de los sufrimientos que al venir me comunicaba, solo su santo querer es lo que me suple por todo. Ahora, esta mañana, ha venido y ha permanecido conmigo varias horas, pero en un estado que hacía llorar hasta las piedras. Todo él se dolía y en todas las partes de su santísima humanidad quería ser confortado. Parecía que si no fuera así, al mundo lo reduciría a escombros. Parecía que no quería irse para no ver los estragos y los graves espectáculos del mundo, que casi lo obligaban a mandar peores flagelos. Entonces yo lo he estrechado y queriéndole aliviar, me fundí en su inteligencia para poder encontrarme en todas las inteligencias de las criaturas y así dar a cada pensamiento malo mi pensamiento bueno, para reparar y aliviar todos los pensamientos ofendidos de Jesús. Así me fundí en sus deseos, para poderme encontrar en todos los deseos malos de las criaturas, para poner mi deseo bueno, para aliviar los deseos ofendidos de Jesús, y así de todo lo demás. Luego, después que le he aliviado parte por parte, como si se hubiera repuesto, me ha dejado. Esa es toda la lectura, doctor. Bueno, es una lectura corta, pero que tiene mucho de dónde cortar, ¿no? Lo primero es entender que el alma que vive en la divina voluntad es la única, yo diría así, la única que puede mitigar realmente los dolores, las penas de Jesús. ¿Por qué la única? Porque es la única que viviendo en esta voluntad divina tiene la capacidad de poder tomar sobre de ella los sufrimientos de Jesús. O sea, puede compartir con Jesús los sufrimientos, no tanto los sufrimientos físicos, sino los sufrimientos morales y los sufrimientos espirituales. O sea, el abandono que las criaturas le dan, la indiferencia, o sea, toda esa, ¿cómo diríamos? Ese Pues son esas ámbito en de contra de él. costumbres en que no es tomado en cuenta, es menospreciado, es pospuesto. O sea, él siendo el rey, él siendo el creador, él siendo Dios, y sus criaturas no lo recibieron. Ese pasaje del Evangelio de San Juan es tremendo, ¿no? La luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no lo recibieron. Entonces, el alma que vive en la divina voluntad puede tomar sobre de ella parte de esos sufrimientos
y decirle, déjame compartir contigo, dame un poco, o sea, aligera tus penas, ¿no? Y Jesús lo hace. Claro, lo que la criatura puede tomar pues es mínimo. Sin embargo, bueno, algo se le logra mitigar. Eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que el alma que vive en la divina voluntad es un alma que no vuelve a pecar. Por lo tanto, es un alma que no le vuelve a dar un sufrimiento a Jesús. ¿Cuántos sufrimientos le daríamos a Jesús de aquí hasta que muramos, viviendo en la voluntad humana? No, muchísimos. Infinidad. Infinidad. Pero si en ese momento nosotros nos decidimos a vivir en esta divina voluntad y la dejamos entrar en nosotros, la dejamos actuar en nosotros, en ese momento el alma llega al punto de su finalidad por la cual fue creada y no vuelve a ser un acto separado de la voluntad divina. Por lo tanto, no vuelve a pecar. Sí, porque en voluntad humana, también todos los actos, hasta de las células y todos están separados de Jesús, también eso lo ofenden, ¿no? Así es. O sea, Esto es algo que es importantísimo entender, o sea, que se va poco a poco entendiendo a través de la lectura de los escritos. El mandato en el paraíso terrenal fue: no comas nunca del fruto de ese árbol, del fruto de tu voluntad. El fruto de tu voluntad es hacer un acto solo, separado de la mía. Entonces, si tomamos esto en cuenta, todos los actos de la voluntad humana son actos separados de esta voluntad divina. Pueden estar unidos, pueden concurrir un poco en la línea de la voluntad divina, que eso es lo que se llama virtudes. Las virtudes es el cumplir la voluntad de Dios, pero no es el permitir que la divina voluntad actúe. Por lo tanto, son actos que a Jesús le cuestan una muerte. Dios los valoriza gracias a toda la vida de Jesús, a lo que Él logra en su vida en la tierra, a sus sufrimientos, a todo lo que pasa en la pasión. Les da valor y Dios pide a la criatura hasta donde le comunica, hasta donde la criatura conoce. Por lo tanto, para la criatura son actos completos. La criatura no sabía que se podía unir, fundir a la divina voluntad. Bueno, pero eso no es culpa de ella, es que Dios no lo había decidido. En el momento que Dios decide dar su voluntad, de ahí en adelante sí, la criatura tiene que hacer un poquito de conciencia de que lo que Dios quiere es más importante que lo que yo quiero. ¿Sí? Y por lo tanto debo de actuar como Él me pide que actúe. Entonces, es donde la criatura tiene que hacer a un lado su voluntad para permitirle a él entrar, ¿no? Así es. Completamente. Así es. Así que en este momento, o sea, todos los actos humanos, de voluntad humana, a Jesús le representan un sufrimiento, una muerte. Los valoriza y a la criatura le representaron actos buenos, actos meritorios, sí, pero para Dios es solamente que Jesús pague lo que la criatura le debe en cada acto. ¿De acuerdo? Entonces, es realidad. Así que son dos modos de aliviar a Jesús. Es dejando de pecar, o sea, al momento de tener la divina voluntad en nosotros, y algo que es muy, muy esencial entender. Aparte de dejar de pecar, empezamos a darle toda la gloria, el amor, la alegría, la felicidad que un alma viviendo en la divina voluntad le puede dar. O sea, él encuentra en aquella alma todas sus complacencias y eso es un alivio.
Claro, y reparando todos los actos malos que se han hecho, ¿no? Así es, Ese ese es totalmente. ese punto en que nos menciona aquí. Luisa menciona que ella se une, se funde, por ejemplo, en los pensamientos de Jesús. Los pensamientos de Jesús son hechos en la voluntad divina, son hechos en la eternidad, no en el tiempo, y se extienden a los pensamientos de toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último. Y en esos pensamientos Jesús tiene que rehacer cada pensamiento, poner un pensamiento divino para entregárselo al Padre en correspondencia por lo que el Padre le había dado al hombre en su pensamiento. Ahora, la criatura que vive en la divina voluntad, tomando esta voluntad divina, puede fundirse junto con Jesús y poner un pensamiento de Jesús en los míos y uno mío en los de él y difundirlos por todos lados donde se difunde el pensamiento de Jesús. Por lo tanto, ahora la criatura está rehaciendo los pensamientos de toda la humanidad y le está dando un alivio. Un alivio, Sí. claro. Ujú. O sea, quien vive en la divina voluntad toma todos los pensamientos malos de las criaturas, los transforma en buenos y se los da al Padre junto con Jesús. Así es. Pero en esa transformación, ¿las criaturas sienten algo o reciben algo? Las criaturas reciben todo lo que las gracias, los dones que el Padre corresponde por aquellos actos que le fueron entregados a nombre de ellos. Pero se quedan en... por eso, le fueron entregados a la criatura que lo hace. Ah, Y la criatura que lo hace lo pone a disposición de todos. Pero ahí ya depende de si lo quieren tomar o no. La disposición de cada quien. Así es. O sea, no esa fuerza, no es que se les vaya a dar, sino se pone a disposición y si algún día ellos lo quieren, lo pueden tomar, porque ya es de ellos. Y de alguna forma el alma de las criaturas siente que está ese tesoro ahí guardado, guardado en esa alma. Pues yo creo que No. algunas sí y otras no. ¿verdad? Yo pienso que es ¿Todas? como los movimientos de conversión. Por ejemplo, o sea, ¿cuántas veces, vamos a poner un ejemplo, el más trillado de todos, San Agustín? Las oraciones de su madre. San Agustín sentiría en él ese acervo de gracias que la mamá le estaba consiguiendo. Pues a lo mejor hasta le molestaban. Bueno, pues yo creo que ni una ni otra, ¿no? Él seguía con su vida de destrampe, seguía siendo un hombre de mundo, un hombre exitoso, pero un hombre de mundo. Pero aquellas oraciones, aquellos actos, unidos a los actos de Jesús, bueno, no tanto unidos, sino Jesús respondiendo a la intención de las oraciones de la mamá, hacía fuerza a San Agustín. Bueno, a Agustín en aquel tiempo. Sí, todavía no. ¿Sí? Le hacían fuerza y eso es lo que poco a poco lo fue convirtiendo. Y esto lo hemos visto en cantidad de personas y quizá lo hemos sentido nosotros mismos. Un buen día, sin saber ni por qué, ni cuándo, ni a qué se lo debo, pero algo nace en mi interior que me dice, ¿sabes qué? Algo te hace falta. Sí. Algo te hace falta. El día que la criatura se hace ese cuestionamiento, ya la hizo. Porque empieza una búsqueda, pero no en lo material, que es lo que tiene, sino empieza una búsqueda en otro ámbito, y el ámbito es el espiritual, aunque no sea dirigido hacia Dios. Porque hay movimientos espirituales que no son hacia Dios, incluso contrarios a Dios, pero si el movimiento es de buena voluntad, de buena fe, Dios irá conduciendo esa alma hasta llegar a Él. Y la puede llevar por los caminos más contrarios a Dios. No importa, pero ese movimiento, y sobre todo esa insatisfacción. Yo aquí pienso
este es un pensamiento personal, que ese conocimiento de todas esas cosas, de todo ese mundo espiritual contrario a Dios, es benéfico. Porque es un sentimiento de insatisfacción. Sí. O sea, vamos encontrando en lo espiritual algo que no es lo que busco, sin embargo, me halaga un poquito. Y digo, no, aquí, por aquí no es, pero, o sea, sí es por aquí, pero esto no es. Y sigue uno buscando. Sí. Lógico, cuando llega el conocimiento de Dios, Sí. tranquilamente. Claro. Puede ser que nosotros, perdón, puede ser que nosotros estemos aquí porque alguien ya oró por nosotros anteriormente. No ¿Qué puede posible? ser, ¿eh? No puede ser. Seguro. Sí, no puede ser. Es, O claro. sea, Sí, Claro. no, yo iba a decir, pero también como experiencia personal, que en alguna época, cuando yo no estaba en lo de Dios, pues me gustaba traer algún amuleto y me funcionaban los amuletos. Hasta que Dios decía, ya caminaste, ya te movió este amuleto, pues ya no te va a servir. Entonces tenía yo que seguir caminando y caminando. entonces pasaste por la pata de conejo, la herradura, Pues el ojo de cualquier venado. cosa que decía. No pasaba por abajo de escaleras, pues todo lo Así que dice. es. Pero así es como lo hace uno, ¿no? O sea, como que Dios dice, yo te quiero caminando. Entonces, si eso es lo que me va a mover, pues empiézale por ahí hasta que te traiga a casa, Y ¿no? mira hasta dónde te condujo, ¿no? Sí, pero esto nos lleva a otra reflexión que es interesante. Son cosas muy, pues no sé, muy complicadas, pero que necesitamos ir pues teniendo en las manos para tratar de ir desenmarañando, ¿no? Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es conocedor del bien y del mal. Por lo tanto, el hombre debe de conocer el bien y el mal. Dios quería que el hombre conociera el mal, pero sin caer en él. Dios hubiera querido que el hombre tuviera un ejemplo, una muestra de lo que era el mal, para que experimentara en cabeza ajena y no cayera. Pero eso no pasó. O sea, el hombre no solo conoció en ajeno, en el prójimo, sino que lo conoció en experiencia. Y bueno, ahora estamos en este mundo en donde el mal pues es nuestro hábitat normal. Y quizá ustedes digan, no, eso no puede ser, pues entonces tengo que decirles con todo el dolor de mi corazón que se equivocaron. Porque Jesús le dice a Luisa, bueno, está Luisa diciéndole, oye, a mí no me gusta que me hables de la voluntad humana. No me gusta conocer el mal. A mí me gusta que me hables de tu voluntad. Y Jesús le dice, pues lo siento. Bueno, él lo siento, no. Pero es necesario que conozcas el mal. A la Virgen se lo dice también, sobre todo cuando crea su alma, la prueba de la Virgen, para ser probada tuvo la Virgen que conocer el mal. Pero lo conoce por experiencia de todos, porque le muestran lo que la voluntad humana hizo y lo que la voluntad divina hizo. Entonces la Virgen está teniendo experiencia del mal y no cometido por ella, pero sí en alguien más. Y por eso dice, tuve horror de mi voluntad. Si no hubiera tenido esa experiencia, nunca hubiera tenido horror de su voluntad. Entonces la experiencia del mal, el conocimiento del mal, desgraciadamente es necesario. Y digo desgraciadamente porque ahora nosotros lo conocemos, pero lo conocemos por experiencia propia. Raro es aquel que se libera de esa experiencia y que logra entender en cabeza ajena. ¿Sí? Raro es. Sí.
Bueno, pues creo que nos extendimos demasiado en esta lectura. Vamos a la siguiente, ¿sí? Claro que sí. Bueno, seguimos con la siguiente lectura, que es la 1179 de septiembre 25 de 1914. Efectos de las oraciones hechas en la divina voluntad. Estaba ofreciendo mis pobres oraciones al bendito Jesús y pensaba entre mí a quién sería mejor que Jesús bendito las aplicara. Entonces él benignamente me ha dicho: Hija mía, las oraciones hechas junto conmigo y con mi misma voluntad pueden darse a todos, sin excluir a ninguno, y todos tienen su parte y sus efectos como si fueran ofrecidas para uno solo, pero actúan según las disposiciones de las criaturas, como la comunión o mi pasión. Para todos y cada uno yo las doy, pero los efectos son según las disposiciones de ellos. Y si los reciben 10, no es menor el fruto que si los reciben 5. Tal es la oración hecha junto conmigo y con mi voluntad. Bueno, esto también es una enseñanza enorme, ¿no? Estamos acostumbrados desde la voluntad humana a hacer oraciones y dirigirlas. Una oración por intercesión de alguien, una oración para las almas del purgatorio, una oración de petición, una oración de alabanza, en fin, le ponemos como la finalidad de esa oración, el fin de esa oración. En la divina voluntad sabemos es infinita, eterna y abarca todos los tiempos, todos los lugares y a todas las criaturas. Por lo tanto, no se necesita mandarla hacia alguien en específico, sino que abarca a es todos. universal ahora. Y es como el sol. Ujú. O sea, el Que llega a ejemplo todos. sería el sol. El sol da luz y calor, nada más. O sea, y lo expande a todos. Pero cada quien lo recibe dependiendo de su necesidad. La semilla recibe ese sol y para germinar, para empezar a formar una nueva planta, la planta lo recibe para crecer, para dar flores o para dar frutos. Los animales reciben el sol y con muchos, ¿cómo diríamos?, efectos. Primero, vida en ellos. El organismo animal requiere del sol para elaborar determinadas sustancias. Requiere del sol y de la luz para poder obrar, hacer sus obras. Si no hubiera luz, no podríamos actuar. En fin, cada quien va tomando lo que necesita de ese sol. Doctor, aquí se puede decir que solamente es espiritual o también puede ser, por ejemplo, pues algún enfermo recibe sanación, alguna persona recibe se convierte, otra persona pues se purifica, o sea, puede ser de las dos, tanto materialmente como espiritualmente o solamente espiritual. Es difícil porque, por ejemplo, la vida de Jesús, o sea, cuando él hacía milagros, cuando él curaba a alguien, resucitaba a alguien, siempre era en forma directa, ¿sí? O sea, no era una acción universal en que de repente empezaran a curarse las personas sin saber ni quién. Entonces, yo pienso que probablemente la acción material sea dada, pero a determinadas personas y para usarla en determinadas personas. A los apóstoles recibieron el don de poder curar, de sanar, de hacer milagros, pero no era una acción continua. Así que probablemente, o sea, esta acción de sanación sea específica y sea una acción hecha por la divina voluntad en la criatura y por voluntad de la voluntad divina, no por voluntad de la persona. De ahí en fuera, la fuerza, la luz, la santidad, la bondad, la misericordia, todo lo que Dios contiene
eso sí se extiende y se le aplica a cada uno de acuerdo a sus propias necesidades. Incluso las almas del purgatorio reciben la oración hecha en la divina voluntad como un sufragio enorme que les libera de muchísimas penas, ¿no? Así que yo creo que por ahí va. En cuanto a la curación, repito, pues es difícil poderlo extender, porque, por ejemplo, María, viviendo en la divina voluntad, pero seguía viendo enfermos. Jesús, la misma divina voluntad en la tierra, pero seguía habiendo enfermos y sigue habiendo enfermos. Luisa, y lo mismo, ¿no? Entonces va más hacia la parte espiritual que hacia la parte material, creo yo. Muy bien. Muy bien. En fin, creo que es una lectura muy, muy pequeña, muy sucinta. Pero con mucha enseñanza también, ¿no? Sí entender que es la oración en la divina voluntad. No es la oración de nosotros. No es lo que acostumbramos rezar y decir, lo rezo en la divina voluntad. No es eso. Sino es el reza, pero reza como rezo yo. O sea, no sea un rezo oral, no sea una recitación, no sea nada de lo acostumbrado, sino un vuélcate en mi voluntad. Y ahí encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y teniendo a Dios y a todas las criaturas, vas a tomarlo de todas las criaturas, lo vas a rehacer y se lo vas a dar a Dios en reparación de todo lo que toda la humanidad hace. Y luego Dios va a corresponder con gracias y dones, que ya lo habíamos mencionado, y lo vas a poner a disposición de toda la humanidad. El que quiera lo toma, el que no quiera no lo toma, no hay problema. Y es una oración entre Jesús y el alma también, ¿no? Es una oración de la divina voluntad en el alma. San Pablo nos decía que no sabemos orar y que tiene que ser el Espíritu Santo el que tome nuestra oración y le dé valor, la componga, le dé valor ante Dios. Y lo hemos tomado como que no sabemos rezar y por eso lo tiene que hacer. Yo pienso que eso lo dijo no con el conocimiento exacto, pero él hay que recordar que fue elevado al tercer cielo y que ahí vio cosas inefables que nunca el ojo vio ni el oído oyó, y que Dios le muestra parte de lo que es esa divina voluntad actuante. Por lo tanto, eso que dijo, yo pienso que no es porque el hombre no sepa orar, sino porque ese es el modo de orar. Esa es la forma en que Dios había decidido que el hombre orara, en unión con el Espíritu Santo, para que esa oración tuviera ese contexto de universalidad, de infinitud, de eternidad, porque el hombre solo no lo podía hacer. No es que no sepamos, es que no podemos. Y entonces el Espíritu Santo llega, toma lo nuestro, siempre y cuando se rece como reza Él, y lo extiende. Y ahora sí es una oración hecha por la criatura, pero ayudada por el Espíritu Santo. No sé qué opinen. No, sí. Sí, Él es el que la potencializa. ¿Sí? ¿Potencializa o potencia? Sobre todo porque este fiat es, pues, se puede decir que es el Espíritu Santo, ¿no? El que está comunicando a través, o Jesús a través del Espíritu Santo, a través de Luisa. Bueno, es un poco complicado, pero... No, o sea, vamos a recordar una cosa, no importa si digo Espíritu Santo y no era Espíritu Santo, era Jesús, o si digo Jesús y no era Jesús, era el Espíritu Santo, es lo mismo. Son tres personas en un solo Dios. Así es. Entonces no nos fijemos en minucias, ¿no? No nos fijemos en que el Padre quiere que le recen a Él, porque está celoso, porque no.
Ujú. O sea, O de que es no rezamos lo a María mismo. porque se pone celoso Jesús y cosas así. Así es. En Ujú, fin, ujú. pues amigos, se nos hizo tarde, el tiempo es cruel, pero lo mismo que decíamos, 2 lecturas y que dan para mucho, para meditar enormemente. Claro, Nos vemos en la próxima. claro. Y Alejandro, Doctor. hasta claro que sí. luego. Y Hasta sigamos luego. pidiendo que Hasta venga el luego. reino de Ah, la el divina voluntad. Sí. comercial, por favor, el comercial. Pues el libro de cielo, a seguir leyendo el libro de cielo y sigamos pidiendo porque se extiende el reino de la divina voluntad. Así es.